Hace unos 400 años llegó por estas tierras el inglés Henry Hudson, contratado por la entonces Compañía de Indias Orientales. Su objetivo, encontrar una vía más corta para llegar a los mares de China, ya que la competencia con los ingleses y los portugueses era un gran obstáculo para el desarrollo del imperio. Bien, cuando Henry Hudson llegó por primera vez aquí, existían los Lenape y también los mohicanos y los iroqueses, por lo que hubo un número de diferentes tribus indígenas nativas. En un principio tuvieron una relación decente. La segunda vez de vuelta hubo un incidente cuando los indios salieron a su encuentro y uno de ellos recibió un disparo. Y no estamos seguros exactamente por qué, pero con el paso de los años, más y más personas llegaron desde Europa y se instalaron en esta zona. Ahora el lado de Winchester fue considerado como la zona segura. Sin embargo, aquí, en lo que ahora es Brooklyn, el lado occidental es el más peligroso. En realidad hubo un número de colonos que vinieron aquí y al mismo inicio de esos asentamientos, ellos o sus familias fueron asesinados por los indios, por lo que a veces esas fueron relaciones muy amistosas y otras veces llegaron a ser muy inseguras. El 6 de septiembre de 1609 había un clima templado. Esa mañana el capitán Hudson envió a John Coleman con 4 o más hombres en un bote hacia el lado norte para llegar al otro lado del río, a 4 leguas. Las tierras que vieron eran muy agradables, con hierba, flores y buenos árboles, como siempre habían visto, y de ellos salían olores muy agradables. Así que fueron a 2 leguas y vieron un mar abierto, y regresaron, y cuando regresaron fueron atacados por 2 canoas, una con 12 y otra con 14 hombres. Los holandeses fueron los primeros en llegar a Haverstraw. Y en 1700 el señor Wood llegó y decidió fabricar ladrillos. Él empezó la fabricación de ladrillos y los demás lo siguieron. Una vez uno empezó, todos lo siguieron. Y llegó a haber 42 fábricas de ladrillos en Haverstraw. Henry Hudson llegó aquí por primera vez en 1609. Él estaba buscando un paso occidental, ya que él remontó el río Hudson. Él retornó y remontó el río hasta Allen y vino de regreso. Y en realidad atracó su nave Hatman en lo que ahora es la bahía de Haverstraw, donde actualmente está la marina de Haverstraw. Pero esto fue en la parte más ancha del río. Cuando él atracó la nave allí, la llamó Haverstraw debido a toda la avena silvestre que crecía a lo largo de la costa desde el parque Emmeline, siguiendo hacia arriba hasta donde está la marina ahora. Tú no la ves debido a la fábrica de ladrillos. Y la fábrica de ladrillos lo que vino fue en realidad a desgastar toda la arcilla que estaba a todo lo largo del terraplén. Cuando la Gran Depresión, de Moyles perdió todo y tuvo que ponerse a trabajar para mantener a su familia. Él era un hombre que tenía todo, chofer, sirvientes, y lo perdió todo en la depresión y se puso a trabajar en la villa. Le dijimos, si hay que hacer algo, no lo pienses, hazlo. Nunca pienses que una pregunta es estúpida, hazla, porque no sabes si puedes obtener un mejor resultado, aunque puedas parecer tonto o estúpido. En la mayoría de las fábricas de ladrillos
Los propietarios tenían hermosas casas, como en la 9W. Había una hermosa casa que derribaron. Fue una pérdida, pues era algo histórico. Este es el mapa que recibimos de la embajada holandesa, donde se puede ver en el área de la bahía que lo nombraron Haverstraw, con O abierta. El área de la bahía que limpiaron para el gobierno holandés. Pero también es interesante saber que Haverstraw salieron los pueblos Clarkstown, Ramapo y Stony Point. Así que toda esa área era conocida como Haverstraw. En esa época, Haverstraw. Entonces, los ingleses tomaron toda esa tierra, el nombre, y se convirtió en Haverstraw. Pues Haverstraw es holandés y Haverstraw es el inglés de Haverstraw. Se escucha true al final con O abierta. Se supone que significan lo mismo. En las iglesias, todos recibían el sermón. Había blancos y negros, y estaban todos juntos y no había separación. Me pregunto por qué tenemos que tener solo un mes de la historia de los negros cuando debería ser todo el año. Cuidamos a la gente. A veces me frustra América porque damos demasiado. El 8 de enero de 1906, alrededor de las 11, muerte, desolación y destrucción ocurrieron en el pueblo de Haverstraw. Un desprendimiento causado por la producción ladrillera de Excelsior, Gilles y Eckerson mató 19 personas y derrumbó 21 edificios. Por eso terminaron trayendo al pueblo de West Haverstraw la compañía de máquinas de vapor S.W. Johnson para ayudar a combatir el fuego durante la semana del 8 de enero. 16 cuerpos fueron recuperados de la fosa. Hasta la fecha, aún hay 3 cuerpos sepultados que nunca han sido encontrados. El señor y la señora Manion y el señor Joe Albert. Él era un bombero voluntario que perdió su vida. La actividad se llama Yutin y también estamos celebrando los 400 años de la liberación. Con Yutin se celebra la liberación de los esclavos aquí en Estados Unidos. Esto fue cuando Abraham Lincoln firmó la Declaración de la Emancipación para liberar a los esclavos y se tardó 2 años en liberar los últimos esclavos en el sur. Llegó la noche y comenzó a llover, de modo que sus antorchas se apagaron y en el ataque cayó abatido el primer oficial, un inglés llamado John Coleman, cuando una flecha lanzada por uno de los nativos impactó en su garganta, desangrándose al instante. Además de él, resultaron heridos 2 compañeros más. En ese momento oscureció tanto que no pudieron encontrar el barco. Aún así, no dejaron de trabajar y empezaron a remar. Tenían una corriente tan grande que su ancla no los podía sostener. Finalmente, a las 10 a.m. del 7 de septiembre, regresaron a la nave con el cuerpo de Coleman. Fue enterrado más tarde ese día, ya sea en Coney Island, Staten Island, Sandy Hook o Kingsburg, en un lugar que Hudson llamó Coleman's Point. Haverstraw es única en nuestra historia. Es realmente una de las más tempranas en esta área. Cuando tú piensas sobre esto, Haverstraw es uno de los más viejos nombres de comunidades en toda Norteamérica. Esto es realmente extraordinario. Durante la Guerra Revolucionaria, el general Washington tuvo sus tropas acampadas aquí, en la 9W y Railroad Avenue. Esta fue una de las principales intercepciones para que sus tropas pudieran subir al norte, hacia West Point, o bajar al sur, a Manhattan y sus pueblos. Así que esta fue una área buena para que vinieran las embarcaciones a descargar, fueran tropas o suministros, por lo que el general Washington estuvo aquí muy a menudo. Y nosotros, por supuesto, teníamos árboles y casas en donde ahora está el hospital Helen Hayes. Haverstraw es una villa con una gran historia. Aquí no solo se fabricaron los ladrillos que ayudaron a construir lo que hoy es la isla de Manhattan,
sino que además existía la mayor fábrica de uniforme de todos los Estados Unidos. Hoy, Centro de Artes e Industrias de la Villa de Haverstraw. Además de las fábricas de ladrillos, hubo personas que hacían ladrillos. Las fábricas no duraron mucho aquí. La gente que no tenía mucho dinero, lo que hacía era que alquilaba el patio trasero de las fábricas y hacían ladrillos allí y les ponían sus nombres. Pero esto no fue hasta 1840, cuando hubo un gran incendio en la ciudad y contrataron a unos cuantos para proveer ladrillos, pues los nuestros eran fuertes por fuera y se calentaban fácil, pero mantenían el fresco en el verano. And that's about 1842, around there was when they started to put their name on the bricks. And 1882 empezaron a poner el nombre en los ladrillos. Entonces la gente en la ciudad empezó a buscar los nombres de los ladrillos de Haverstraw. Haverstraw used to send the bricks out in schooners, and then they sent them out in para porches, pasillos, cocinas. Se llegaron a enviar como 1 millón de ladrillos a Nueva York. So most of the buildings in New York City were made with bricks. La mayoría de los edificios en New York City fueron hechos con ladrillo de. Pero antes de poner los nombres, solían poner marcas como un cero, una línea, una letra, una flecha, pero notaron que si ponían el nombre, economizaban material y en vez de hacer 10 ladrillos, hacían 11. Fue en ese lugar donde el mayor Andrew y Benedict Arnold pasaron los planes a West Point. Sí que es increíble que nosotros tengamos toda esta historia. Y luego, durante la Guerra Civil, el pueblo de Haverstraw tuvo el 95º Regimiento. Ahora este 95º Regimiento estuvo en grandes batallas. Ellos estuvieron en Fredericksburg y en Gettysburg y en la batalla final de Gettysburg. Y estamos tan honrados. Y tengo esto gracias al pasado sheriff James F. Kralik, porque él tomó el tiempo con estas personas para restaurar esta bandera, la cual estuvo perdida por más de 100 años. Y ellos la encontraron en Long Island, en el interior de una caja. Y hoy tenemos esa bandera restaurada y está aquí, en el ayuntamiento de Haverstraw. Y piensen en todo esto. Esa bandera estuvo en la batalla de Gettysburg, que se llevó en combate. Muchos historiadores creen que algunos agujeros de la bandera fueron de disparos de balas o cañones. Así que es increíble tenerla. Y una de las promesas que hemos hecho al pueblo de Haverstraw es que esa bandera nunca más volverá a salir de la ciudad. Está en casa y aquí se quedará. Las relaciones de amistad se habían restablecido y durante el viaje por el río, los europeos se habían quedado agradablemente intercambiando y entreteniendo a los nativos. Pero Hobson tenía algunos hombres rudos en su tripulación y el temor de que pudieran provocar un conflicto nunca estuvo ausente de su mente. En la bahía de Penobscot, donde había permanecido una semana cortando un nuevo trinquete y arreglando su aparejo, una parte de la tripulación había despreciado las cabañas de los amables nativos. Recientemente se descubrió que el primer inmigrante en llegar a la isla de Manhattan fue un hispano, casualmente dominicano. Su nombre, Juan Rodríguez, un negro liberto que llegó a esas tierras por los años 1613, pero fue en Haverstraw, 300 años después, donde esta comunidad adquirió un rol protagónico. Fíjate, hablar de la inmigración latina sin referirse a la comunidad puertorriqueña, estaríamos un poco cojos, por el hecho de que los primeros inmigrantes
que yo conozco que llegaron aquí fue la comunidad puertorriqueña. Y nosotros entendemos que ellos fueron quienes abrieron las puertas, sobre todo a la comunidad dominicana, que fue la que le siguió. La comunidad puertorriqueña se entiende, aunque posiblemente hayan algunos que hayan llegado antes, pero nosotros calculamos que por ahí, por los años 50, fue que empezó esa comunidad puertorriqueña a llegar aquí hasta Haverstraw. Y según tengo entendido, no fue fácil, porque como al ser los primeros inmigrantes hispanos, tuvieron que romper muchas barreras y enfrentar muchas situaciones con otras inmigraciones que existían en ese tiempo, como los irlandeses y eso. Entonces ellos tuvieron que empezar a forzar y abrir camino. Posteriormente llegamos los dominicanos, y aunque los dominicanos se nos fue un poquito difícil, pero ya fue más fácil, porque ya los puertorriqueños habían abierto el camino a tantas dificultades que encontraron aquí. Y es chistoso porque algunas de esas personas nos dicen que cuando ellos llegaron aquí, no, por ejemplo, recuerdo uno de los Peñas, refiriendo a la comunidad dominicana, dice que no hablaban inglés y que entonces nos hacían el cuento que un señor estaba en el hospital y él estaba interno, entonces él estaba con sed y le decía que tenía sed, y entonces nadie sabía qué era lo que estaba pasando con el hombre. El caso fue que al final tuvieron que levantarlo de la cama para que él fuera a ver qué era lo que quería, y era agua. Entonces situaciones como esas se dieron muchas, y hoy ya para nosotros es mucho más fácil, porque ya gracias a Dios tenemos en los hospitales gente que habla español, así como lo tenemos por ejemplo los abogados ya tienen gente que habla en español, ya tenemos en la mayoría de las oficinas ya tienen gente que habla español. O sea que hasta ahora ha ido creciendo bastante la comunidad dominicana. Y si tú puedes ver, ahora mismo, por ejemplo, en Haverstraw, la mayoría del comercio aquí es hispano. Tú sales por la Broadway, sales por la Main, sales por cualquiera de las calles, y yo diría que es más fácil tú encuentras un letrero que en vez de decir se habla español, se diga se habla inglés. Porque aquí todo es hispano. Aquí el 90 o más % del comercio de aquí es hispano. Bien, estamos en realidad extremadamente orgullosos de la contribución de todas las naciones hispanas, de la gente que ha venido de Puerto Rico, República Dominicana y también de Sudamérica. La comunidad dominicana es muy cálida. De hecho, mi hijo tiene muchos amigos, entre ellos dominicanos. Ellos sirven como militares en el cuerpo de la Marina, en el Ejército, la Armada. Contribuyen de muchas formas. Tienen sus propios negocios, barberías, almacenes, lavanderías, restaurantes, y así puedes continuar. Su contribución a nuestro país, no solo a esta comunidad, ha sido asombrosa. Haverstraw es en realidad una mezcla de todas esas nacionalidades. Cada grupo que ha llegado aquí ha dado un aporte. De hecho, estamos muy orgullosos de tener un festival latino. Es asombroso cuánta gente asiste. La comunidad dominicana tiene la participación más grande en el festival latino. Es bueno decir que su contribución es amplia y variada, y que estamos muy orgullosos de todo lo que han hecho por nuestro país. Que Haverstraw era como si hubiera llegado a otro mundo. Pero recuerdo también que me dijo un tío mío que vino aquí en 1934, que me regaló 10 centavos y me dijo: sobrino, si usted va a Nueva York, aprenda inglés y saque una licencia y nunca le faltará trabajo. Después de ahí me recordé eso, me puse a la escuela, que no sabía nada de inglés. Aprendí el idioma en 3 meses. De ahí trabajé en una compañía que me pagaban 75 centavos la hora. Cuando aprendí el inglés, me dieron $2 la hora. Era mucho dinero en ese entonces. Eso no se me olvida nunca. Tuvimos personas negras aquí antes que cualquiera hablara de negros. Usábamos esas personas para trabajar, y el 90% permaneció en Haverstraw. De hecho, el señor de Noyes tenía un hombre que trabajaba en su oficina como secretario y una mujer que cuidaba la casa.
El señor de Noyes, que era de mi edad, me decía, si hacemos algo malo, te juro que ella se encarga. Yo no había notado que tuviésemos esa integración antes que nadie. Mi hijo vino de Carolina del Sur y me dijo, mamá, ¿habías notado que ustedes hicieron la integración antes que los demás? ¿De verdad? No lo había notado, pero fue así y la mayoría de ellos se quedó en Haverstraw. El capitán nunca detalló la razón por la que uno de sus hombres fue asesinado y 2 heridos en el puerto de Nueva York, pero es una buena suposición que habían cometido un acto censurable. La primera aparición que encontramos del nombre de Haverstraw está en el mapa de Nueva Holanda levantado por A. van der Donck, hecho en 1656, y se habla de él como Haverstraw. En junio de 1658 aparece la segunda mención del nombre que hemos encontrado en el diario de Stuyvesant, New York. Bueno, primero quisieron nombrarlo con el nombre General Warren de la Guerra Civil, el mayor general que tuvo una gran participación en la Guerra Civil. El pueblo acordó renombrarlo nuevamente, a mí me parece, para lograr un aspecto más gubernamental. En vez de General Warren o Village of Warren, y lo cambiaron nuevamente a Village of Haverstraw. Aunque no se sabe exactamente la razón por la que lo hicieron, pues aún honramos al general Warren. De hecho, uno de los departamentos de los bomberos de Haverstraw llevan el nombre de General Warren II, por supuesto en honor a él. Estamos muy orgullosos de su contribución y su esfuerzo durante la guerra, aunque no se sabe exactamente por qué le cambiaron nuevamente el nombre a Haverstraw. En 1666, los americanos nativos venden parte de sus tierras a lo largo del río a un comerciante de Nueva York de origen holandés. Este incorporó algunos años más tarde al pueblo de Haverstraw, ahora conocido como la Villa de Warren, llamada así por el general Joseph Warren, que luchó en la batalla de Bunker Hill, fuera de Boston, Massachusetts. El nombre de Warren nunca fue popular y finalmente fue cambiado a Haverstraw en 1874.